Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al ¿Qué tal, atardecer. amigos? ¿Cómo ha están? llegado. Bienvenidos a Misterios al atardecer, como siempre a través de los 99.5. No se vayan ni más a la izquierda ni más a la derecha. 99.5, sí, ahí al centro del dial, en toda Lima Sur y aún más allá. Les saluda como siempre a su amigo Fernando Chapi Martínez. Un fin de semana más tratando temas que ustedes nunca se esperan, porque yo nunca los anuncio. Pero no es porque yo no lo sepa, es porque quiero ponerle suspenso a la situación. En este caso vamos a hablar sobre la historia misteriosa de una religión que nos puede parecer cotidiana, porque la ves en tu casa, probablemente tú la profeses, vivimos en una ciudad llena de iglesias, sí, por supuesto que sí, me refiero al cristianismo. No estoy hablando del cristianismo evangélico, ni del cristianismo católico, ni de las iglesias orientales, sino del cristianismo en sus inicios, cuando tenía otro cariz, cuando era quizá muy distinto a lo que nosotros o nuestros padres o incluso nuestros abuelos han conocido. Así que para esto tengo aquí nuevamente a un amigo que ha estado ya en anteriores ocasiones en el canal y es a Alejandro Merino, también conocido como Erundil, directamente desde Andalucía, España. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola Fernando, y gracias por invitarme una vez más a tu espacio, y saludo a toda la concurrencia a este y al otro lado del Atlántico, y espero pues que pasemos un rato agradable y que se aprenda algo. Vamos a dar información quizá no del todo conocida por la mayoría de las personas. Así es, Alejandro. Estoy yo impactado, consternado, casi resquebrajado en mi humanidad, porque yo sé que tú además eres autor de unos libros, una saga de novelas que ya va por su tercer tomo publicado, que se llama Mal y Venta, y cada libro tiene un distinto título, ¿no? Más allá de que Mal y Venta es la saga en sí, y ya vamos por el tercero. Le has hecho un video especial en tu canal que es El Árbol Rojo EAR en YouTube, y resulta que en esta tercera me comentabas que hay destrucción, así como en las series más sangrientas e inimaginables de la televisión, el Netflix y todo lo que quieras. Caen ciudades por doquier. Háblanos, antes de pasar al tema, háblanos un poco de este tema tan peculiar, tan sabroso y del cual tú eres autor. Sí, bueno, es una saga de novelas de fantasía inspiradas en el mundo actual, pero en un mundo, por decirlo de algún modo, al estilo del Señor de los Anillos. En este mundo, pues existen los elfos, existen los orcos, existen los enanos, existen los demonios, todo también con una tradición, podemos decir, cristiana, entre comillas, porque la cosmogonía iría enlazada con la expresada en el libro Durantia. Y eso, pues, la ponemos en situación, de momento son 3 libros, van a ser 5 novelas principales, troncales. Después saldrán historias cortas que enriquecerán ese universo, pero en principio son 5 novelas, de las cuales acabo de hacer un vídeo sobre la tercera, que lo publiqué hace poco, en el cual, pues, como has dicho, se llama A Mal y Venta Saga. El primer libro se llama El Don, el segundo libro se llama Las Armas de la Humanidad, y el tercer libro se llama El Martillo del Señor del Trueno. Los personajes principales, pues, son los que le dan nombre a la saga, son Amal y Venta, son dos muchachos, un chico y una chica, que adquieren unos dones junto con otros personajes que digamos que son los que conforman la historia, y van creciendo, van enfrentándose a una serie de misiones, porque se acerca el fin de la era, la batalla del apocalipsis está próxima, y tienen, por ejemplo, en el segundo libro tienen que conseguir las 7 armas de la humanidad, que son 7 armas las cuales estaban profetizados que tenían que volver para la última batalla. Estoy hablando del Arca de la Alianza, de Excalibur, de la Kusanagi, del Ryuji-Ban, el bastón de Sun Wukong, la alfombra mágica, el escudo de la égida, el escudo de Zeus, y el martillo de Thor, el Mjolnir. A lo largo del segundo libro, pues se van consiguiendo, van apareciendo todas estas armas, y finalmente queda pendiente el martillo, que es la más poderosa de todas las armas, junto con el Arca de la Alianza,
y tienen que ir a buscarlo al pasado. Y es, digamos, el comienzo, ahí es donde comienza esta tercera saga, que tienen que ir 7500 años atrás, pues a la época en la que vivió Thor. Y hago una mezcla, un sincronismo entre la mitología griega, la mitología nórdica y la historia de la Atlántida. Todo eso, también metiéndole mucha información histórica también, geológica. He hecho unos mapas que estarían basados como podría ser la zona del Mediterráneo en aquella época, hasta la zona de Ur. Y creo que, como dices, hay mucha destrucción porque al mismo tiempo ocurre, digamos, lo que sería una guerra mundial del lado del mal, del lado de los demonios, contra la humanidad que está totalmente en defensa, porque sería como si atacasen hoy en día, como si de buena primera apareciesen millones de seres que nos atacan con armas que no podemos ni imaginar. Y se forma pues el pandemonium, por decirlo de algún modo, y efectivamente hay mucha destrucción. Yo no sé si he leído alguna vez algún libro que haya tantos muertos como en esta novela. Dios mío, esas son palabras mayores, pero que nos dan... Pero es muy épica. Es un libro que considero que es muy épico. O sea, no es como ahora se estila tanto destruir por destruir, sino que todo tiene una conexión, todo tiene una razón de ser. Un argumento detrás. Sí, no, hay un argumento bastante, no sé, enlazo distintas historias, pues son libros que, como todas las sagas, existen, aparte de dos personajes principales, hay otros muchos más personajes que van desarrollando. De hecho, esta guerra mundial transcurre estando los personajes principales en el pasado. O sea, ellos solo participan al final de la historia porque, como digo, esta guerra no es más que el principio del parto, de los dolores del parto, por decirlo de algún modo. De lo que suena muy bíblico realmente eso. Sí, no, es que tiene muchas connotaciones tanto bíblicas como de mitologías. O sea, meto muchas perlas por aquí y por allí en la saga de los libros que solo los más avispados las pueden reconocer. A mí me parece especialmente interesante lo que has mencionado, que también hay una relación con la visión que nos muestra el libro de Urantia, ¿no? Del cual también hemos hablado varias veces en el programa, aunque es un tema que está ausente hace algunas semanas, pero volverá, amenaza con volver. Interesante, ¿cómo es esto? Yo sé que tú también eres leyente, o sea, lector y creyente en la quinta revelación del libro de Urantia, pero ¿qué condimentos? Claro, no nos reveles todo tampoco, el spoiler, ¿no? Pero por ahí algunas perlitas del libro de Urantia que le hayas puesto a tu saga. Pues lo que es la cosmogonía del libro Urantia aparece en este libro, es como si fuese el mundo actual con la visión del libro Urantia. Caligastia es el villano principal de estos primeros 3 libros. Y digo bien, de los primeros 3 libros. Después aparecerá un personaje que eclipsará a Caligastia, que ya que lo puedo decir sin problema porque a lo largo de los 3 libros se va anunciando que en cualquier momento va a aparecer, que será Lucifer, que sería el villano real de la saga. Existe toda la comunidad de todo lo que es el universo de Nevadón, las explicaciones de la historia de la Tierra según esto. Obviamente la modifico para crear este mundo de fantasía. Por ejemplo, aquí los elfos serían realmente los noditas puros, aquellos que se mezclaron los 100 de Caligastia, estos super seres con los humanos, los hijos puros. Cuando se mezclaron con ellos, pues formaron esta raza de hombres que serían, digamos, los que después fueron los elfos. Aquellos que se mezclaron con humanos, pues simplemente pues se volvieron humanos. O sea, doy una explicación siempre desde un punto de vista racionalista y científica a la magia, a la tecnología, a los demonios, a la creación de los orcos. O sea, siempre busco desde un punto de vista racionalista intentar explicarlo todo a lo largo de los libros, y también tengo que decir que no es un libro para niños. O sea, es fantasía, pero para adultos. Hay escenas de violencia muy explícita, hay muchísima acción, aparte de que pueda tener, el argumento son libros muy gruesos. Realmente de cualquiera de las 3 novelas podría sacarse 2 novelas de cada uno. O sea, son 3 novelas que pueden ser como 6 por su tamaño. Sobre todo esta última es la más larga. Tengo entendido porque vi el video que esta última tiene algo de 700 páginas. 756 en la versión de papel. Es el más largo. Yo, desde que tuve las ideas de los libros,
los libros están realmente, las ideas están de los 5 libros. Yo ya tenía muy claro que el tercer libro iba a ser el más largo. Al igual que sé que el cuarto va a ser el más corto. O sea, lo sé porque es que la idea está totalmente desarrollada, simplemente la tengo que plasmar en papel. Esto me recuerda un poco a cuando, salvando distancias y diferencias, pues la autora J.K. Rowling de Harry Potter decía que es como que ella tenía la idea en la mente y que simplemente tuvo que plasmarla. Es como que tuvo una gran idea, ¿no? Y la plasmó en los libros de su saga Harry Potter, y a ti es como, me da la impresión que tienes ahí la idea ya hecha como si de una película se tratase en la mente, y simplemente te das el tiempo para, cada tanto, hacerla en un libro, ponerla por escrito. Casi Sí, como si de una revelación se tratase. Casi, sí, bueno, casi. ya, yo la idea la tuve en un sueño. Ya lo he comentado en alguna ocasión. Más místico imposible. Me surgió en un sueño la idea. La idea, ya no digo solo una idea de así como troncal, no. Prácticamente todo el libro me surgió en un sueño y nada más despertarme lo pasé a papel. Lo pasé a papel y después, obviamente, según he ido escribiendo, te van surgiendo ideas, eso ya, la inspiración te va viniendo y amplías. Pero el 80% del libro lo tuve clarísimo, no del libro, sino de los 5 libros lo tuve clarísimo ese primer día. Y un 10% restante a lo largo de las semanas siguientes, y el resto del 10% son cosas que se me han ido ocurriendo ya según he ido escribiendo. O sea, pero el 80% de todo lo que está escrito y de lo que falta por escribir está desde el primer día que tuve la idea. Uh-huh. Y Alejandro, para ya pasar al tema, pero antes de eso, para los que hayan quedado así en vilo, agarrando la antena de la radio, que han dicho qué libro tan interesante, la pregunta que cae por su propio peso es, ¿cómo hacemos para obtenerla? Para obtener Pues esta por saga. Amazon. Por Amazon se puede conseguir. Se puede conseguir en papel o en digital. En digital les he puesto un precio ridículo, teniendo en cuenta el tamaño que tienen las novelas. No sé en cuánto saldrá en Perú, pero realmente lo podéis acudir. Vais a Amazon, buscáis Amal y Venta en el buscador, y solo con ese nombre aparecen tanto los 3 libros como los 3 juntos, como lo que es la saga, los 3 juntos. En versión de papel, obviamente sale más caro porque son novelas muy extensas. O sea, salen prácticamente como 2 libros juntos. Y yo realmente en el formato de papel prácticamente no le gano dinero. Lo tengo puesto casi a precio de coste porque sé que es un desembolso importante y que a la gente le gusta más el papel. A mí me gusta más el papel, pero siendo el precio digital ridículo, realmente al digital sí le gano algo de dinero y al papel prácticamente nada. Pero sí, es que, como digo, es que es un precio, sale caro, como son muchas páginas y que no son ediciones grandes de una editorial grande, sino que es directamente Amazon quien lo edita, según se van pidiendo, pues por eso el precio es algo elevado en papel. Pero bueno, como digo, teniendo en cuenta que uno de los libros es realmente como 2, pues realmente no es tan caro, no sale tan caro en ese sentido por número de páginas. Claro, pero, yo ya, no sé, ya en busqué. digital, como digo, está tirado. En digital, los 3 creo que salen por $15 o así. Sí, yo ya busqué porque les recomiendo que vayan a ver el canal de Alejandro Merino, que es El Árbol Rojo EAR, y en la descripción de su video más reciente al respecto, que trata, como digo, el tercer libro de la saga, del martillo del dios, ¿cómo era? Para mí es el martillo de Thor, porque evidentemente es el martillo de Thor. Porque es un humano, o sea, en este libro Thor es un humano, también es poseedor del don, igual que los protagonistas, aunque es más fuerte, es el humano más fuerte que ha existido en la historia. Y además es un personaje muy sabio, sabe cómo utilizar el conocimiento que ha adquirido, y es un personaje realmente muy interesante. De hecho, hay uno de los apéndices que tendrá algún día el libro, pues es la historia de él. Claro, en ese video que les mencionaba del canal El Árbol Rojo de AR, pasan a la descripción y ahí Alejandro ha puesto enlaces directos para que, independiente del país en el que estemos, bueno, en este caso estamos en Perú, los que lo escuchan por la radio, le dan clic y ahí lo ven, y yo ya lo hice, eso me refería, y ahí sale el precio que
tanto en digital como en físico tendríamos nosotros que abonar para obtenerlo, ¿no? Yo como también soy amante de los libros en físico, porque los ebook no me terminan de convencer, no sé por qué, será que no soy tan actual, será que soy más 90, más 2000, no lo sé, pero la cosa es que en físico, al menos a día de hoy, no sé si los precios fluctuarán, pero está algo de $27 incluido el envío, tengo entendido, lo cual aquí tenemos la costumbre de que alguien te dice dólares, y así sea $1, todos decimos dólares, un desmayo, les da un soponcio, pero tengan en cuenta que es un libro de 700 páginas, señores, 756. 756, o sea, divídanlo, ustedes vean cómo lo hacen, pero realmente sale barato. Esa es la verdad, con envío y todo realmente, sale barato. Realmente en papel sale barato, pero en digital no sé si son $6 o algo por decirlo. Sí, sale mucho menos. Sí, eso ya es regalado. Ya. Sí, realmente sí. Y lo que te he dicho, le ganó realmente al digital, al papel no le ganó prácticamente nada. También los enlaces que he puesto en el vídeo, uno es el de Amazon España y otro es Amazon.com. Pero si hay en Perú, hay un Amazon directamente del país, posiblemente si le ponéis Amal y Venta también os aparecerán los 3 libros allí. Porque en principio, está para todo el mundo hispano. En principio, debe salir. Debe salir. Y si no, pues reclamas y tiene que salir. Porque sí, definitivamente es un libro de interesante para arriba, así que... El final es lo que a la gente le está gustando mucho. O sea, de este tercer libro, todo el mundo que lo ha leído, absolutamente todo el mundo, me ha dicho que el final es... y es verdad que el final deja a la gente... Ya no solo el final, las dos, pues el libro tiene 5 partes, creo que son, o 6, es muy extenso, y las 2 últimas partes son, yo creo que a la gente le gustan. A mí me gusta mucho, yo estoy muy satisfecho con esas 2 partes, que es donde más batalla, donde más acción, donde más romance también. Pero el final, el epílogo del libro, yo recomiendo que a nadie que consiga el libro, que salga con el libro, se le ocurra mirar el final. Porque el final lo cambia todo, absolutamente todo, y ha dejado, he llegado a recibir amenazas amistosas de que tengo que terminar el cuarto cuanto antes, porque si no les va a dar algo y me lo van a hacer a mí. He recibido, como digo, amenazas amistosas. Han hablado por ahí algunos de mascularme. Otro te van a convertir en un castrati. Sí, porque dicen que así me concentraré más en escribir. me han dicho. Sí, justamente digamos que en el caso de estos libros, pues es necesario, así que digamos que siempre que uno los lee, se toma un tiempo también en Amazon, hay una sección de opiniones, y ahí poner qué le ha parecido y puntuar de la manera que uno prefiera, pero si es que te ha gustado, que lo hagas de manera lo más positiva posible. Pero en este libro me parece que está roto, porque no solo no me aparece ningún comentario ni nada, sino que hay gente que me ha dicho que lo ha puesto y no aparece. Y no ha salido. O sea, es posible que tenga algún fallo, no lo sé, o simplemente me ha engañado, pero no aparece ningún comentario en Amazon, no tengo muy claro el por qué. Pero toda la gente que la verdad es que no han sido pocos, que lo han... De hecho, me lo han comentado más de este libro que de los demás. O sea, mucha gente que me conoce, libros que he vendido yo personalmente, he vendido más personalmente que a través de internet. Y casi todos los que lo han comprado me han venido, incluso gente que lo ha vendido en el trabajo, y después me han venido a la oficina a decirme el final, ¿cómo me has hecho esto? Exacto. Te han dicho que se lo firmes, te han dicho... No, pero acaba bien, ¿eh? No pensé que es un final... No pensé que es un final malo, es un final que inesperado. Sí, es inesperado, es que es inesperado. Sí. ¿Sabes lo que se me ocurrió respecto al epílogo? Tú recordarás, no me acuerdo si era, creo que era el día del relámpago, una de estas horas de Benítez, o era uno de los caballos de Troya, que las últimas páginas venían como selladas, que tú tenías que cortarlas a tijera. Eso, ya, solo realmente con 2 páginas, porque el epílogo solo son 2 o 3 páginas, no es muy cortito el epílogo, sería suficiente. Simplemente el epílogo no hay que leerlo hasta el final. Y eso sí, aquellos que sean muy avispados, en cuanto lean el epílogo ya pueden adivinar lo que va a pasar en el 4º y 5º libro, al menos en el 4º. O al menos intuirlo, por ahí vislumbrar. Aquellos que sean más avispados ya pueden intuir mucho de lo que va a pasar. Interesante, Alejandro. Te quiero que tú me lo envíes por correo firmado,
sellado, santificado y oleado, porque siempre hay esa ilusión de que los libros me los firme el autor, pero bueno, eso ya saldría carísimo. Ahora sí, bueno, recuerden todos, Amal y Venta, saga de Alejandro Emerino, y lo ponen como Amal y Venta en Amazon.com y ahí les sale. Con V, venta con V. Venta como de ventas, de vender, ¿no? V. Sí, venta. Es un nombre un poco extraño. Es un nombre un poco extraño, pero bueno, ese que le puse al protagonista. Pero ya sí, yo recuerdo que hace tiempo cuando hicimos un programa al respecto, pero para la emisora en la que yo estaba fuera de Lima el año pasado, explicaste que era un juego de palabras en realidad, porque por ahí aparece también un personaje Maki, entonces Maki... No, pero eso van a ser en otros libros distintos. Ya, pero de la saga. En otros libros, no, en esta saga no, en otras sagas distintas que haré, en otros libros que tengo pensados, habrá un Maki también, un Melki y un Sedek. Para los que ya sepan del libro Durantia, definitivamente... Es un poco homenaje. Es un poco homenaje. Exacto, así es. Bueno, ya saben, Amal y Venta en Amazon, y también pueden ver los videos en el canal El Árbol Rojo EAR aquí del amigo Alejandro Merino en YouTube. Ahora sí, pasemos al tema que nos habíamos figurado en un primer momento, pero que como ustedes ven, esto se puso tan sabroso e interesante que ha pasado a un segundo plano, pero igual no lo hemos olvidado. Así que Alejandro Merino, el tema de hoy es hablar sobre ese cristianismo olvidado, ese cristianismo de los inicios, y tú nos vas a sorprender con algunos grupos tan curiosos de nombre como los sofitas. Primera vez en mi santa vida, o no tan santa, que escucho de ese, incluso hasta me equivocaba el nombre, le decía orfitas, o orfitas, no sé. Orfitas de Ofidio, de la serpiente. Sí, bueno, vamos a entrar para poder que la gente se pueda meter en contexto. Hay que entender la situación en la que nos encontramos. Al principio del cristianismo, Jesús muere. Sus seguidores pues afirman que ha resucitado. A todos aquellos que crean, obviamente también lo creemos, y ocurre pues que un grupo que debería desaparecer tras la muerte de su líder, que estaban abatidos, que se pensaban que habían fracasado, de buenas a primera, pues se encuentran con unas energías, unas ganas y un entusiasmo como posiblemente no se ha visto en la historia de la humanidad. Un grupo de judíos y algunos gentiles, pero principalmente judíos, empiezan a pregonar una buena nueva, que es algo totalmente distinto a lo que se ha visto jamás, y dentro del propio judaísmo, pues que se han cumplido las profecías del Mesías. Ese es el contexto en el que empieza toda esta situación. Los judíos se enfrentan a ellos, no tienen, aunque convierten, los primeros seguidores son casi todos judíos, no tienen realmente demasiado éxito en convertir a los judíos, y pronto empiezan a sentir un rechazo, empiezan a ser perseguidos. Uno de los personajes perseguidores que se convierte quizá en uno de los protagonistas, que es Pablo de Tarso. Pablo de Tarso era un fariseo que está presente en la lapidación de Esteban, que es el primer mártir, la primera persona que murió, digamos, proclamando esta buena nueva. Y Pablo, como digo, era una persona que odiaba a los cristianos, lo consideraba unos malditos, ¿no? Y que seguían a un maldito. Y yendo camino de Damasco precisamente a perseguir cristianos, pues le ocurre algo. Él cree o cuenta que se presenta lo que es el Espíritu de Dios. Él lo reconoce como tal, así lo menciona en su carta, y de buenas a primeras, pues este Espíritu de Dios se presenta como Jesús. Entonces a Pablo pues le cambia la vida completamente, porque aquellos a los que odiaba pues se da cuenta de que realmente él era el villano, por decirlo de algún modo. Al cabo de una serie de años, no se sabe cuántos, entre 3 y 10 aproximadamente, él sale a pregonar, a llevar, digamos, este mensaje pues por todo el mundo conocido. Recorre entre 12, 13 y 15.000 kilómetros a pie en ese periodo de su vida, teniendo en cuenta que en buena parte de su vida está encarcelado, pues son unas cifras realmente espectaculares, y es realmente el gran protagonista en el primer siglo de lo que es el crecimiento del cristianismo, y también conforma buena parte de la teología, siguiendo las enseñanzas que él había, porque él no conoció a Jesús, salvo esa visión.
pues de las enseñanzas de los apóstoles y también mezclándolo con la filosofía griega y el estoicismo. Realmente el cristianismo encaja como un guante con este raciocinio griego y también con el estoicismo que proclamaba que la virtud era el bien supremo. Por lo tanto, ya con esa clase de cambios, el cristianismo pues se instala en Roma, en Alejandría, en Antioquía, en distintos lugares en los cuales muchos de los apóstoles son protagonistas, otros seguidores de los cuales realmente no se llega a saber nada o muchos aparecen en las distintas cartas y los distintos libros del Nuevo Testamento. Y en esta situación el cristianismo empieza a crecer y, hasta la primera, digamos, persecución, que no es una persecución en sí, sino que simplemente el emperador Nerón, que acuciado de muchísimos problemas y tras un incendio de Roma que dura 4 días y devasta pues más de la mitad de la ciudad, pues le están echando las culpas porque este hombre, aparte que estaba un poco loco, ya había matado a su madre, había tenido, con su mujer había tenido bastantes problemas, había divorciado de una, se había casado con otra, bueno, había tenido muchos líos y tenía problemas, como digo, mentales, que se creía poco menos que un dios, pues los romanos empiezan a echarle la culpa de que él pensaba crear una nueva ciudad, de hecho lo había proclamado a viento y tierra por todos los sitios y se pensaban que él había sido el que había destruido la ciudad para poder cumplir ese sueño que tenía. Entonces Nerón pues dice, pues vamos a coger a estos judíos molestos, que son realmente molestos porque hay que entender la vida romana, ahora vamos a explicarlo un poquito, y les echa la culpa. Y ahí se produce la primera persecución que solo se produce en Roma. Realmente los cristianos en el resto del imperio todavía en ese momento no tienen, no están perseguidos, simplemente tienen problemas en Jerusalén y, como digo, en Roma. Pero a partir de ese momento sí ya van a empezar a surgir problemas. ¿Por qué? Porque los romanos tienen que entender un poco la visión que tenían. Siempre, ya fuese Tiberio, ya fuese Claudio, ya fuese Nerón, Claudio quizá el menos malo de esos que menciono, ya fuese Calígula, todos estos personajes son realmente dantescos, a cual peor. Y los romanos tienen una forma de pensar realmente muy cruel. Por un lado, se hacía infanticidio, los niños cuando no se querían se mataban directamente nada más nacer, y sobre todo las niñas. Era muy extraño que una familia romana tuviese más de 1 o 2 hijas. Incluso tenemos un testimonio de un romano que estando creo que en Alejandría se llama Imperión o algo parecido, la verdad es que hace tiempo que no leo la carta y no estoy seguro del nombre, pues habla con su mujer y le dice, mira, voy a tardar más tiempo, no te preocupes, que yo te voy a estar enviando dinero, saludos a nuestro hijo, y cuando nazca el niño, porque la mujer debía estar embarazada, si es un niño, pues te lo quedas, y si es una niña, deshazte de ella. Lo dice así y lo dice con toda la tranquilidad del mundo porque digamos, era lo normal en el Imperio Romano. De hecho, se ha encontrado, cuando se ha excavado arqueológicamente distintas alcantarillas de la época romana, distintas ciudades, se ha encontrado que estaban algunas incluso atoradas los cadáveres de bebés y una inmensa mayoría eran niñas. Eran realmente niñas, incluso los censos, los esqueletos que se han encontrado a través de los cementerios de las distintas ciudades romanas, se da un hecho insólito en toda la historia de la Tierra, que es que siempre, cuando se revisa en cualquier ciudad de cualquier parte del mundo, el número de mujeres siempre es muy superior. Aparte de por las propias defensas que puedan tener las mujeres, que la naturaleza les ha otorgado, porque al fin y al cabo son las que tienen que tener hijos, y a pesar de que muchas de ellas mueren por los numerosos partos que se tenían antiguamente, de todos modos siempre los hombres viven menos, en general, porque tienen trabajos que resultan más peligrosos, por las guerras, por una serie de circunstancias. Al final los hombres siempre han vivido menos y lo que son las tumbas de las ciudades, cuando se excavan, el número de mujeres siempre es bastante superior. Sin embargo, en las ciudades romanas no pasa eso. Las ciudades romanas, en este periodo de la historia, lo que ocurre es que nos encontramos de cada 100 mujeres unos 130 o 140 hombres. O sea, es algo realmente que nos dice mucho de la imagen que tenía lo que era la mujer, el valor de la vida de la mujer. Por no hablar de los esclavos. Los esclavos eran como animales que eran capaces de hablar.
todos tenemos las imágenes de los libertos o esclavos de las familias patricias de las películas, que sí tenían cierta libertad, incluso cierto poder en muchos casos, pero eso no era lo que ocurría con el 99% de los esclavos que vivían de la forma más miserable. Incluso tenemos testimonios de gente que por divertirse con los amigos, pues a lo mejor le cortaban los brazos a un esclavo simplemente para ver cómo reaccionaba. O sea, era algo que podía llegar a ser divertido. Por supuesto, los esclavos eran objeto de cualquier maltrato, sea físico, mental o sexual, que se le antojase al amo o a la ama de turno. Era muy normal que los esclavos, desde jovencitos que fuesen más guapos, fuesen castrados y se convirtiesen en los juegos sexuales, sobre todo de las patricias o de sus dueñas. O sea, era lo normal, simplemente los castraban para que no, obviamente, no dejasen descendencia. Y los romanos ni siquiera consideraban que su mujer, su hija o su madre tuviese relaciones con los esclavos, no lo consideraban infidelidad. Simplemente era como, por decir modo, como si se estuviese masturbando, porque no lo consideraban humano al esclavo. Bien, pues en esas circunstancias en las cuales también cuando había una epidemia, se creaba una epidemia, a los ancianos y a los enfermos los abandonaban en las cunetas. O sea, no solo no le daban valor a los hijos, sino que tampoco le daban valor a los ancianos. Lo cual es raro, ¿no? Porque en la mayoría de culturas antiguas ha habido una veneración por la sabiduría de los mayores. De hecho, hasta en Roma, cuando ya eran molestos, quizá en las familias pudientes no, pero en las familias menos que fuesen humildes, cuando un anciano ya no podía valerse por sí mismo, era muy normal abandonarlos a su suerte para que se muriesen. Y cuando surgió una epidemia, los primeros que salían de la ciudad eran los médicos. O sea, los curanderos, que eran los primeros que se daban cuenta, en vez de quedarse a ayudar a cuidar de la gente, eran los primeros que se quitaban de en medio. Y en cuanto se declara la epidemia, según iban enfermando los familiares de los romanos, iban abandonándolos en caminos. Y nos encontramos con una circunstancia que llegan ahora estos judíos locos, estos cristianos, que no se llaman cristianos en primer momento, se llamaban el camino. Eran judíos que seguían lo que ellos llamaban el camino, simplemente que consideraban a Jesús el Mesías. Bien, y estos pues no solo recogían niños abandonados, hablaban en contra del infanticidio, hablaban en contra del aborto, recogían, cuando había una epidemia, no solo no salían de la ciudad, sino que iban a la ciudad a cuidar de la gente, recogían ya no solo a sus familiares, sino a la gente que iban abandonando. Ahí tenemos una carta de un romano que precisamente habla de lo extraños que son estos cristianos que recogen ya no solo a sus enfermos, sino a los enfermos de los demás. O sea, lo consideran como algo realmente extraño. También, ¿cómo ha cambiado, digamos, la concepción de la moral y de lo bueno y de lo malo que tenemos, ¿no? Lo ha cambiado el cristianismo, lo ha cambiado. Realmente ha sido el cristianismo quien lo ha cambiado. Porque ahora incluso así se trata de una persona que se afirma como no creyente, pero creo que nadie consideraría negativo un acto de tamaña bondad como hacerle el bien a una persona que no es ni tu familiar y que está en desventaja además, pero en ese tiempo lo veían como, oye, este está loco, ¿no? Como este tipo, porque su Dios se lo manda o algo así, le está haciendo el bien a ese personaje que para nosotros no merece quizá ni siquiera la existencia, ¿no? Pero el cristianismo nos ha permeado de una manera de la cual... en el budismo y en el hinduismo, sobre todo a través del Islam, porque el Islam, que no surge del cristianismo. El cristianismo oriental, sí, un tanto heterodoxo. Surge de ahí. De hecho, Jesús es el segundo profeta más importante del Islam. El budismo y el hinduismo, como digo, incorporan toda esa labor, digamos, de ayuda a los enfermos y esos al tener contacto. De hecho, el budismo en un principio simplemente busca no hacer el daño a los demás, pero tampoco busca hacerles bien. Simplemente busca la iluminación a través del trabajo interior únicamente y exclusivamente individual. Después, con el paso del tiempo y con el contacto con el cristianismo y con el islam, es cuando lo amplía hacia los demás. Uno de los caminos, digamos, del budismo, pero es a partir de ese momento, no antes. Bueno, como sigo diciendo... Estás hablando del camino. Me he enterado. Sí, yo pensaba que los primeros cristianos se autodenominaban o era un exónimo, los llamaban los de afuera como nazarenos o algo así, como hasta ahora los llaman en entornos de habla árabe. Por un lado estaban los nazareos, que eran una secta dentro del judaísmo, digamos, no era una secta en sí, era como una especie de tribu religiosa, una especie de sacerdocio extraño, los nazareos. Y después los nazarenos eran los de Nazaret, era un pueblo, no se llamaban los nazareos. Lo que pasa es que cuando
A muchos seguidores de Jesús de Nazaret le llamaron los nazarenos, pero ellos no se proclamaban así. Llega un momento que ya con la extensión digamos, del cristianismo y sobre todo en la lengua griega, que al Mesías es Cristo, entonces Jesús, el Cristo, pues empiezan a llamarlo Jesucristo y a los seguidores lo empiezan a llamar cristianos o crestanos o cresto. Porque existe en los primeros siglos existe esa variante que tenemos un par de fuentes, una de ellas Tertuliano, que lo llama Cresto en vez de Cristo, pero simplemente una letra distinta, no es otra cosa. Bueno, también otra de las cuestiones que resultan incómodas para los romanos, y esta realmente era grave, que fue una de las que llevó a cabo que empezasen, digamos, a las persecuciones, es que es una religión que promete la salvación gratis. O sea, en ese momento no tiene nada que ver con lo que pide la Iglesia, que pidió más tarde. Proclaman que simplemente para salvarse hay que seguir a Jesús y creer en Él. O sea, la salvación a través de la fe, no a través de las obras. No hay que portarse bien, simplemente ellos consideran que una vez que estás, digamos, en ese camino, pues el portarse bien va a ser, digamos, automático. No es porque tengas que hacerlo, sino simplemente porque consideras a los demás como tus hermanos y vas a hacer el bien. Pero no es a través de la fe. Una persona malvada, si se vuelve a Dios y si cree en Jesús, según las creencias cristianas en esos momentos, pues simplemente con eso era salvado. No tenía que hacer sacrificios, no tenía que pagarle a ningún sacerdote, no tenía que tener intermediarios. Y eso, obviamente, ya a partir de ahí ya empieza a molestar realmente de forma grave a los romanos. ¿Por qué? Porque cuanto más creyentes convirtiesen, obviamente menos arcas se llenaban en lo que era el culto de los cultos paganos que vendían animales a precios de oro para los sacrificios, que cobraban por cualquier oficio que se hacía. Eso es un problema. Y otro problema que se encuentra el cristianismo en Roma es que los cristianos no aceptan la veneración divina al César. Mientras que eso no había problema con los romanos, realmente eran tolerantes con las demás religiones, porque total, todas tenían un montón de dioses a los que adorar. A ninguno les importaba también meter al César como parte de esas divinidades. Siempre el cristianismo no. El cristianismo no acepta más Señor que Jesús de Nazaret y Dios, y su Padre Dios. Entonces, quiera o no, se convierte en una religión incómoda y antipática a los ojos del romano clásico. Vale. Eso ya hemos aclarado el contexto en el que surge. ¿Qué pasa? Es una enseñanza, como digo, muy nueva, muy novedosa, muy atrayente, y ocurre pues lo inevitable cuando existe una novedad como esa, que empiezan a aparecer gente que toma lo que quiere de esa novedad y la cambia a su gusto. Y eso empieza al poco de empezar el cristianismo. De hecho, nada más empezar las predicaciones, hay un primer conflicto entre aquellos, incluso entre los apóstoles, muy al principio, entre aquellos que quieren judaizar, digamos, a los nuevos creyentes. Jesús había mostrado que realmente las leyes no eran tan importantes, y lo explica muy bien, por ejemplo, en la parábola realmente toda su enseñanza está impregnada de eso, pero en la que mejor se ve, en la parábola que mejor se ve, es la que siempre repito, de el publicano y el fariseo. Lo cuento brevemente para aquellos que no se acuerden de ella. Un fariseo, que eran los limpios de los perusín, está en el templo y está allí rezando, haciendo muchos aspavientos, diciendo que yo diezmo más que los demás, yo doy más limosna que los demás, yo ayuno más que los demás. O sea, él era perfecto, era mejor que, aunque la limosna, el diezmo eran 3 veces al año, él diezmaba todo lo que ganaba. Que había que ayunar una vez al año, no, él ayunaba todas las semanas también. O sea, y por supuesto, era una persona muy reconocible, y no como ese publicano que estaba al fondo del templo, que era un poco menos que un miserable, un colaboración. Eso es muy actual también, ¿eh? Lo he escuchado muchas veces. Sí, es que las enseñanzas de Jesús, incluso en la Biblia, ya no solo en el libro durante, en la Biblia están súper actuales. Vale, como digo, el publicano, que es un colaboracionista con Roma, es un miserable que está allá al fondo. Y el publicano efectivamente está con la cabeza agacha, que no se atreve ni a levantar la mirada, diciendo que soy un pecador,
no merezco absolutamente nada, soy un miserable, y si no es por tu misericordia, Señor, no tengo salvación alguna. Jesús dice que el que va justificado ante Dios es el publicano y no el fariseo. O sea, eso destruye básicamente todo lo que es el concepto de enseñanza que tenían los judíos hasta ese momento. Al igual que cuando, por ejemplo, cuando habla del sábado, que dice que realmente que el sábado no es importante, cuando dice que cuando le enseña a los escribas que si tienen una oveja el sábado no van a ir a por ella. O sea, algo así, o también la enseñanza con el tema de las comidas, que no es lo que las prohibiciones estas que había en el judaísmo y sigue habiendo hoy en día, y Jesús dice que no es lo que entra en la boca lo que sale de ella, sino lo que sale de ella, exacto, que todos los alimentos son puros realmente. O sea, realmente Jesús lo cambia todo. Entonces existían pues algunos de los apóstoles que querían que los nuevos cristianos, que los nuevos creyentes que no venían del judaísmo, que eran del mundo, los gentiles, pues tenían que judaizarse. Y otros, entre ellos Pablo, está en contra de eso. Dice que no deberían tener que circuncidarse, que no tenían que hacer nada de eso, porque la llegada de Jesús cambió eso y no era necesario. Entonces existe lo que es el primer concilio, que es el de Jerusalén, y se concluye de que realmente aquellos que son gentiles no tienen por qué seguir esas tradiciones. Ese es el primer conflicto que puede haber, pero a partir de ese momento pues, empiezan a describirse en las fuentes, nos indican que empiezan a aparecer ya distorsiones, que, por ejemplo, Pablo escribe a los Gálatas en una carta que es distinta a las demás que escribe Pablo, porque se ve que está como airado, que está como enfadado. Sí. Es una carta violenta y se ve que ahí estaban ya cambiando las doctrinas, están haciendo cosas. Después, en los Hechos aparece un personaje que es Simón el Mago, que está también modificando las enseñanzas. Ya este puede ser que sea un atisbo de una especie de principio del gnosticismo, no se sabe bien, estos son solo hipótesis, pero lo que sí sabemos ya es que en el siglo II aparecen una serie de sectas, que son las llamadas sectas gnósticas, que toman aquello que les parece del mensaje de los cristianos o simplemente de los personajes. Algunos no toman absolutamente nada del mensaje, simplemente cogen a los personajes porque son atrayentes, son carismáticos, y sobre todo se la agarran con Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, algunos de ellos, no todos, o sea, depende de Juan el Bautista o María Magdalena o Pedro o Jesús, todos, o sea, todos van cogiendo, digamos, Jesús hablando del pleroma, los eones, los evangelios gnósticos son bien interesantes. Son raros, hay algunos, y lo curioso es que muchas veces se habla de los evangelios gnósticos, o de las sectas gnósticas, pero todas las sectas gnósticas, aunque tienen ciertos conceptos parecidos, todas le dan interpretaciones distintas. O sea, aquellas que son realmente más parecidas son porque unas surgen de otra. Por ejemplo, la más importante de todas estas es la de Valentín, la de los valentinianos, que ahí desarrollan una cosmogonía realmente muy compleja, que si, como dices, está el Dios Supremo, que está oculto, incognoscible, está los pleromas, que son como las primeras emanaciones de Dios, la última es la sabiduría, que se corrompe, entonces surge el demiurgo de ella, que crea lo que es el universo material, que es el mal. Por eso los gnósticos en general pues odian todo lo que es la materia. Digo en general porque hay algunas sectas que no son así, o sea, es que como cada secta es diferente. Después están los arcontes, hay algunos personajes como Abraxas, que según la secta lo puede considerar una especie de Dios bueno y malo, otros lo consideran el Dios supremo. O sea, como digo, cada secta es muy distinta, no es una cosa unificada. Y términos que ahora han revivido con estas cuestiones de la nueva era, pero resignificados, sí, es que existe un neocontes, ¿no? Que pulula por ahí en los ambientes conspiranoicos y ufológicos incluso. El gnosticismo, que estamos hablando del siglo II, realmente no se sabe y no se ponen de acuerdo los especialistas de dónde surge. O sea, no se aclara claramente. Tiene elementos que vienen del zoroastrismo, tiene elementos que vienen de los pitagóricos, de los neoplatónicos, de los platónicos, mejor dicho. Tiene elementos que toman del judaísmo. Yo personalmente pienso que el judaísmo no tiene prácticamente nada. Pero bueno, la cuestión es que no se sabe muy bien de dónde surge. Es cierto que sí, dentro del mundo judío sí
había ya alguna semilla dentro, lo vemos en el libro de Enoch, por ejemplo, que pudo acabar, digamos, desarrollándose en esto. La cuestión es que empiezan a aparecer sectas como setas en el campo. O sea, empiezan a aparecer montones de sectas que cada una tiene sus propias enseñanzas y muchos de los personajes, digamos, de este cristianismo primitivo empiezan a darse cuenta de que aquí se está formando un guirigay que no se está enterando ni nadie. O sea, uno de los personajes quizá más importantes de ese movimiento es Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon escribe al ver el follón que hay, que estando en Lyon, que hay gente que en las persecuciones ya importantes de Roma, hay gente que muere y Ireneo se da cuenta que están muriendo por una fe que ni siquiera saben lo que creen, porque tienen un cacao en la cabeza de lo que les dicen unos, que les dicen otros. Entonces él hace una investigación, el cual empieza a investigar cuáles son, digamos, los escritos que están pululando, que están recorriendo el mundo cristiano, que son pues los auténticos, aquellos que tienen una enseñanza correcta. Él hace una especie de canon que es realmente prácticamente el mismo que tenemos hoy en día, aunque no se fijaron demasiado en él, y hay que darle la razón, que hizo un gran trabajo, porque los estudios modernos, ¿no?, demuestran que estos evangelios que nosotros conocemos como canónicos y las cartas de Pablo y otros escritos son realmente los más antiguos. Absolutamente todos los textos gnósticos que conocemos y aquellos que nos han llegado a través de las distintas expediciones arqueológicas, como en Oxirrinco o como sobre todo la biblioteca de Nag Hammadi en los años 50 del siglo XX o 40 del siglo XX, pues han demostrado que todos estos textos son más modernos. Y además, no es difícil con verlos, quizá una sola excepción, que hay muchos que el de Tomás. miran, el de Tomás, correcto. El de Tomás tiene elementos de unos y de otros. El Evangelio de Tomás es cierto que es quizá mejor que los demás, pero es mejor porque toma muchos elementos de los textos canónicos. O sea, es mejor porque se parecen. El Evangelio de Tomás lo tenía una secta que eran los bardesanos. Bardesán fue un discípulo de Valentín. Y él, mientras que Valentín prácticamente dejó, o aunque utilizaba el personaje de Jesús, el personaje de María, los utilizaba en sus escritos y todo eso, pero realmente de lo que es la enseñanza original de Jesús, que es muy judía, dentro que cabe, a menos por los textos que no son de Jesús, que son de sus apóstoles, que eran judíos, o galileos, pero vamos, de religión judía. Pues, tenían muchos elementos judíos, sin embargo, esos elementos no aparecen en las enseñanzas gnósticas. Y este hombre, Bardesán, pues recupera. Y este evangelio posiblemente era de esta secta, de los bardesianos. Van apareciendo distintos personajes que van creyendo pues su propia secta, hasta Marción, que también digamos de esta rama de los valentinianos, que él no entendía como el Dios que querían explicar los cristianos, digamos, más ortodoxos, pues podían decir que era un Dios bueno cuando permitía tanto sufrimiento en el mundo. Entonces él consideraba que este Dios, que Yahvé, era un demiurgo, que era lo que pensaba Valentín, que Yahvé él lo identificaban como el demiurgo, que era el Dios malvado. Él creo que era el que hacía la diferenciación entre el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo, entre Abba del Nuevo Testamento y exacto, Martín, Yahvé del Antiguo. Sí, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, y entre estas sectas que quizá tan lejos no está de la realidad. No, que nos menciona Ireneo, que nos menciona otros personajes como Tertuliano o Orígenes, pues están los setitas, los ofitas, los cainitas, los naasenos y otras sectas que tienen otras ramas diferentes a los valentinianos. Los setitas son aquellos que consideran que, digamos, la rama buena es la de Set, o sea, los hijos de Adán. Tiene distintos hijos y son mencionados 3, están Caín y Abel, que son los más conocidos, y mucha gente se cree que es el tercero. No es el tercero, es el último. Se supone que tienen muchos más hijos y el último de todos ellos sería Set. Pues bien, pues este sería, digamos, el bueno, la raíz buena, aunque después es el diluvio. Bueno, te dicen que algunas de estas sectas hablan de una diosa madre que está con Adán y tienen a Set, o sea que Set no sería hija de Eva, sino de este personaje, y que esta diosa es la que encarga el diluvio y destruye a todos los seres humanos, menos a la descendencia de Set y a la descendencia de Caín.
que se convertirían en los malvados, en la sentencia de Cam, y que serían la corrupción que se llena. O sea, ella no se da cuenta de que salva a unos que no debía. O sea, un poco una diosa madre un poco extraño, ¿no? Pero un poco extraña, sí, bueno. Digamos, estos son parte de estas enseñanzas, pero cuando uno coge estos textos gnósticos, para empezar, te das cuenta de que tienen muchísima fantasía. O sea, alguno puede coger algún texto del Nuevo Testamento y se ve que algunas veces hay adornos. Por ejemplo, en los Hechos, es muy evidente que hay algún que otro adorno, pero todos están llenos de muchísima información histórica. O sea, tú te coges el Evangelio de Juan y tiene menciones a cómo era Jerusalén, que la arqueología lo ha descubierto. Lucas y Hechos, que son ambos de Lucas, son los dos libros de Lucas. Esos dos libros son riquísimos, tienen una cantidad de información en extrema. Nada, empezar el Evangelio de Lucas te hace una situación en tiempos de Tiberio, César siendo Pilato, Augusto, o sea, te empieza a ser ahí como un desarrollo, después te empieza a mencionar ciudades, te empieza a mencionar personajes con aquello que lo que hacían con sus títulos, y resulta que Lucas es más certero en todos estos nombres que por ejemplo, que Tácito. Todo esto en los siglos XVIII y XIX se consideraba que Lucas era un desastre porque divergía con los historiadores romanos, y hubo un arqueólogo ateo que se llamaba William Ramsey, que quiso demostrar que el Evangelio de Lucas era un desastre, que aquello era una farsa, y es el mayor, digamos, el que hizo más descubrimientos en Oriente Medio de todo lo que es la arqueología bíblica. Y lo que este hombre descubrió es que allá donde había descubrían un título de una ciudad, de un personaje, y siempre, donde había divergencia entre Lucas y Tácito, Suetonio o el que fuese, siempre el que estaba bien era Lucas. Fue tal el impacto que causó a este hombre todo eso que fue descubriendo, que se acabó haciendo cristiano. O sea, eso es lo que te iba a preguntar, que como mínimo se habrá convertido al cristianismo. Sí, se hizo cristiano. Él era un ateo militante y se acabó haciendo cristiano después de todos los descubrimientos que hizo, porque pensaba que todo era mentira. Entonces, como digo, estos evangelios que Ireneo en un principio identificó como correctos, pues eran realmente, la arqueología le está dando razón, son los textos más antiguos, ya tenemos documentos, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, tenemos el papiro Tide, el papiro de Oxford, que está ya datado sobre el año 70. O sea, estamos hablando de entre el año 50 y el año 70 está datado ese papiro, ese trocito de papiro. Ya, de hecho, es tan pronto que una hipótesis que hubo, que era del documento Q, que pensaban que era como un sincretismo entre Marcos y Mateo, pues se ha tenido que descartar por este descubrimiento. Pero dicen que también el Evangelio de Tomás podría provenir del documento Q, algo así. Eso se dijo al principio, pero ya el documento Q se ha descartado precisamente porque no hay tiempo. O sea, es tan antiguo este papiro que no da tiempo a que se desarrollase el documento Q. El documento Q era una hipótesis y realmente hay que descartarla. Bueno, y tenemos Evangelio de Juan, también de los años 90 aproximadamente, en John Ryland. Y bueno, como digo, tenemos muchos documentos del siglo I ya, cuando de lo que son los documentos gnósticos, la mayoría son del siglo II, del siglo III, del siglo IV, o sea, son muy, muy posteriores, y son muchos. He mencionado así por encima los sofitas, que son los que tú querías. Me llamó la atención ese nombre tan los setitas, ofitas, canites y naseos tienen en común la postura, digamos, en la que ellos enfrentan la realidad. Ellos se enfrentan la realidad desde el mal. Consideran que hay que hacer el mal para entender el bien. O sea, entonces siempre ofitas, ¿por qué? Porque ellos adoran a la serpiente. Cainitas, porque adoran a Caín. De los cainitas, por ejemplo, se cree que es el Evangelio de Judas, en el cual el héroe es Judas. Siempre en los documentos gnósticos siempre se repite la misma historia, que es que hay un conocimiento oculto que tiene que ser revelado solo a los más iniciados. Por ejemplo, en el Evangelio de María Magdalena, pues nos encontramos con que Jesús, María Magdalena es la principal, la única que lo llega a entender, y es a ella la que se le revelan los secretos. En el Evangelio de Judas, es Judas el único que ha llegado a entenderlo y es el que se le revelan los secretos. Y lo hacen siguiendo. Incluso hay alguna secta, hay una que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que llegaban al punto, a ver si consigo acordarme. Bueno, pues llegaban al punto que ellos estaban en contra de lo que era el matrimonio, la procreación. Ellos
todo lo que fuese malvado era lo que tenían que hacer. O sea, el asesinato lo veían bien, las fornicaciones de las formas más espantosas y más innombrables que a uno se le puedan ocurrir, a matar a alguien y hacerlo con su cadáver o con niños o con animales. O sea, cualquier bestialidad que a uno se le pueda ocurrir, ellos lo veían bien. O sea, imaginaos la secta, el personaje que tuvo que atraer ese tipo de esa secta. Tenemos los encraitas que mezclan el gnosticismo con el platonismo, tenían Abraxas como el Dios Supremo. Bueno, el Evangelio de Judas, no sé, se hizo muy popular hace unos años a través de un documental. Realmente parece que es mucho, pero son un par de páginas únicamente. Y como digo, es un evangelio gnóstico del siglo, creo que tercero, si no recuerdo mal. Sí, creo que ahí es donde, como tú dices, es como que Jesús lo llama a un lado a Judas y le dice que le va a hacer partícipe. Siempre y al final lo terminó justificando a Judas porque él habría prácticamente entregado a su maestro, pero siguiendo su propio pedido o algo por el estilo. Sí. Cuando uno ve todos estos textos que estamos hablando, como dije antes, primero tiene muchísima fantasía, unas veces exagerada. Hay un evangelio que es el evangelio de la infancia, que pone a un Jesús niño, que es una especie de demonio que mata a sus amigos por placer y cosas por el estilo. Es una cosa realmente muy y que hacía figurillas de barro de pájaros y daba un aplauso y los echaba a volar porque ya había tenido vida. Sí. Sí. Exacto. Es como todo muy fantasioso. No tiene, como digo, elementos históricos ninguno. No tiene elementos judíos, que eso es lo principal, que uno nada más verlo te das cuenta. O sea, te das cuenta que no tiene información histórica, no tiene ningún documento, ningún datos que puedas decir esto es de tal época o de tal otra. Pero es que cuando coges los textos en griego, los textos originales o en copto, como se han llegado, un filólogo se da cuenta enseguida de que no hay ninguna mente pensante judía detrás. Cuando coges los evangelios canónicos escritos en griego y enseguida los giros lingüísticos, todo, te das cuenta de que quien lo ha escrito era un judío pensante. O sea, alguien que pensaba en hebreo. O sea, desde todos los puntos de análisis que uno pueda ver, te das cuenta de que esto es muy posterior. Uh-huh. Y eso es, digamos, poco menos la situación en la que se encontraron. Incluso hay alguna secta que ha llegado a sobrevivir hasta hoy en día. Están el mandeísmo. Como Juan Bautista que te decía. Exacto, esos son los que tienen por delante a Juan el Bautista, que era Jesús. Eso sobrevivieron en la zona de Irán, aunque hoy en día quedan poquísimos. Después de la guerra de Irak, del ISIS y de todo, se calcula que hay unos 5 o 6 mil personas que quedan, o sea, prácticamente están extinguidos. Pero son una reliquia histórica. Yo una vez justamente no sé tanto la última secta gnóstica, después de... Hace 30 años, de las antiguas, porque después surgió un neognosticismo que al igual que hacía el gnosticismo de hace Samael, Aun y todos ellos. Exacto. Ellos toman lo que les da la gana. Ellos toman de la nueva era, de la cienciología, incluso del libro Urantia, había alguno que ha tomado cosas. O sea, incorporan lo que les parece, o sea, no tienen ninguna moral en coger lo que sea y corromperlo. Justamente hace unos días me entregaron un volante, un flyer, como le llaman, una publicidad de un grupo neognóstico, y yo lo recibo pues por recibir y para leer a ver qué me trae, por ahí lo debo tener, y realmente decía que daban charlas en las que te enseñaban hasta cómo activar la Kundalini, y pasando por mantras revelados por no sé quién, y terminando con una biografía desconocida de Samael Aun Weor y de una serie de cosas, y yo, bueno, dije, esto es demasiado para mí, y guardé el volante, ¿no? Porque ya desde que ves que se proclaman gnósticos y te meten la Kundalini y los mantras y todo eso, ya te das cuenta que otro grupo nueva era más, dije yo. No, gracias. Sí, bueno, hay otros personajes, según va avanzando la historia. El gnosticismo tuvo su auge y también su declive. Después pues, empezaron a aparecer otro tipo de versiones, ya mezclando más, digamos, ya lo que había ido quedando. Unas cosas negativas, por ejemplo, que sí tuvo la desaparición de la gnosis, es que la gnosis, por línea general, aceptaba más a las mujeres, al menos algunas de estas sectas como la de Valentín aceptaban a las mujeres, y como reacción a esta aceptación, lo que eran los cristianos más que seguían más el mensaje original, tuvieron una reacción contraria y más a mezclarse con los romanos,
apartaron más a la mujer. Mientras que en los primeros años del cristianismo la mujer tenía un papel muy protagonista. De hecho, Pablo, a pesar de que mucha gente lo tilda de misógino, realmente tenía muchas de las personas con las que él se ve que va a las comunidades, se encontraba con mujeres. Y cuando él habla de la mujer, sí es cierto que siempre se le atribuye esa misoginia por una frase, una de las cartas, que dice que la mujer, el hombre será la cabeza de la mujer. Y que la mujer debe guardar silencio en el templo y todo. Exacto, hay una serie. También hay que entender el momento histórico en el que están. O sea, hoy en día para nuestros valores sería machista, pero en su momento realmente era bastante progresista para la época. De hecho, después del momento en el que dice eso de lo de la mujer, cuando esté con el hombre será su cabeza. Después al hombre al que le carga de que tiene que cuidar de la mujer, al que le pone realmente la carga es al hombre, no a la mujer. Pero tiene se ha quedado ya con esa fama de misógino, cuando realmente para los estándares de su época no lo era. Pero bueno, desde nuestro punto de vista, digamos, actual, sí. Tenemos otros personajes ya que, digamos que cuando van avanzando, como he dicho, ya el gnosticismo más radical queda apartado, ya fracasa, y existen otros sectas como los encraitas que ya mezclan el gnosticismo con el platonismo y sí usan más textos cristianos, pero lo hacen de una forma un poquito engañosa, porque lo que hacen el encratismo es que te cogen frases aisladas, te las sacan de contexto y las utilizan para sus propósitos. O sea, cogen a lo mejor del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Juan, pero lo que hacen es distorsionar el mensaje porque te cogen una frase sin entender, fuera del contexto en el que realmente está metida. Cogen como hasta ahora, hacen mucho. Sí, realmente como hacen mucho. Después ya nos encontramos que el cristianismo se va enraizando con otras ideas, con un poco del mitraísmo, cosas de los paganos, se empieza ya a mezclar, se empieza a distorsionar y empieza a cambiar. Este cristianismo primitivo que era puro, pues empieza a perderse. Y ya cuando después de que es legalizado, tras el edicto de tolerancia y el edicto de Milán de Constantino, legalizado, que no todavía es la religión impuesta, que eso la gente, por culpa del Código da Vinci y otra serie de ideas, se creen que Constantino y todo el cristianismo es la religión del imperio, y eso no es cierto. Constantino simplemente la legalizó y la favoreció, eso sí. Su madre era cristiana, su hermana era cristiana, y a él pues está claro que le resultaba simpática la religión, o le gustaba, atractiva, y favoreció. Él convocó el concilio de Nicea porque ahí ya había un follón con los arrianos, que era, digamos, otra escisión arrio. Bueno, realmente no venía de Arrio, pero como fue quizá el que más lo movió, esta idea, pues se le llamó arrianismo, que es la idea de que Jesús no era igual a Dios, sino que estaba un peldaño por debajo. No es como se afirman en documentales, incluso de forma mala, de forma equivocada, que los arrianos pensaban que Jesús no era divino. No es eso. Simplemente que consideraban al Hijo creado por el Padre. Mientras que la mayoría de los cristianos de esa época, de los obispos y eso, lo consideraban igual. O sea, lo consideraban igual, co-creado al Padre y al Hijo. Consustancialidad también, que hasta ahora dicen y todo. Sí, exacto. Entonces, ese era realmente el tema principal de todo, porque ahí se estableció el credo niceno, el famoso credo de la Iglesia Católica se estableció allí, y otra serie de cuestiones, como que los sacerdotes no podían ya dormir con mujeres que no fuesen su hermana, salvo que fuese su hermana, en la misma casa, quiero decir. No fuese su hermana, su esposa. También se prohíbe la castración como loco de Orígenes y cosas de esas, pero lo principal del Concilio de Nicea era el atacar el arrianismo. Realmente Arrio tenía en el concilio tenía poca gente que estuviese de acuerdo con él, y al terminar solo 2, o sea, realmente aquello fracasó, pero el arrianismo realmente siguió adelante hasta que ya fue prohibido en el concilio de Constantinopla, que fueron unos 60 años después, que ahí fue más o menos en la época en la que se hizo el edicto de Tesalónica, en el que ya sí se hizo el cristianismo, la religión del imperio, que lo hizo Teodosio, no Constantino, lo hizo Teodosio 6 emperadores después, porque es que tuvo un crecimiento muy, muy grande. Hay que entender que al final del siglo I
los cristianos, en lo que era la población del imperio, eran un 0,006 del imperio, eran poquísimos. En el año 300 aproximadamente eran un 10%, y los cuales eran mayoría únicamente en Armenia y poco más. O sea, en Armenia sí, Armenia fue el primer país. El primer estado cristiano, hasta ahora ellos incluso en páginas armenias siempre lo ponen. Sí, es donde más hubo. Y después había grupos en Alejandría, en Antioquía, en distintas zonas. Curiosamente lo legalizaron primero en Armenia, tengo entendido también en Georgia, en el Cáucaso, en Etiopía. Sí, porque estaban lejos. Y estaban lejos de Roma. Estaban lejos de Roma, y entonces no eran legales, pero se les permitió, digamos, ya porque una parte de la población muy importante lo eran. Pero vamos, en línea general, lo que era toda la población del imperio, se calcula que solo era un 10%. Y ya cuando Teodosio lo convierte en la región, ya era la mayoría. O sea, ya había pasado de un 10% a al menos un 50% de la población eran ya cristianos. Lo cual es un crecimiento absolutamente brutal. En cuanto dejó de estar perseguido el cristianismo, la población de Roma lo abrazó. También lo cual nos puede dar una pista de lo que puede pasar si el cristianismo deja de ser perseguido en China o en Corea del Norte o en Vietnam o en los países musulmanes, que cuando al cristianismo le das pie a que pueda presentar buenamente y en igualdad su propuesta. Y no lo impones también. Y no lo impones, obviamente, porque eso es sumamente nocivo. Ese es el veneno del cristianismo, ha sido primero que nada, que regímenes hayan tratado de imponerlo y lo hayan hecho antipático a las masas. Pero si lo presentas realmente con humildad, ¡pum! El cristianismo realmente, la iglesia, tal como la hemos conocido ya a lo largo de la historia, esta iglesia dictatorial, surge a partir de ahí. A partir de ahí, ya pasan de ser perseguidores de ser perseguidos a ser perseguidores. Ahora los cristianos son los que tienen el poder, son los que persiguen a las demás religiones, destruyen sus templos, destruyen sus documentos. O sea, todo lo que les habían hecho a ellos, que no podían tener templos o los tenían escondidos o destruían sus documentos, eso pues los cristianos se pasan a hacerlo. La iglesia cambia completamente ya y se convierte en lo que no era. Por ejemplo, ya la iglesia deja de predicar que la salvación se consigue por la fe y empieza a predicar por las obras y a través de un intermediario que es la Iglesia Católica Universal. A partir de ahí es cuando surgen todos los problemas. El arrianismo, que había sobrevivido en España, a través de los godos y los visigodos, sobrevivió hasta el siglo VI en España, hasta que Recaredo, digamos, se vuelve católico, y tuvo un crepúsculo que en Italia que sobrevivió hasta el siglo VII. Existen otros personajes como Donato en Alejandría, creo que era, en Cartago. Donatismo. Sí, no me acuerdo, en África. en África, en Donato, pues. En Cartago, tengo entendido. Si creo que en Cartago, sí, pero no estoy seguro. Y que ahí es donde este hombre tuvo también sus problemas. Y se comete la primera ejecución. La primera de muchas, que fue a un español. Fue a Prisciliano, que era gallego, era de la Gaélica. Me parece que lo condenaron en Zaragoza, en César Augusta, o no estoy seguro. Hace ya muchísimo que no hablo de Prisciliano, pero este era un español y fue el primer condenado a morir. Porque hasta ahora a los herejes los exiliaban, los castigaban, pero no los mataban. Y no fue la iglesia, hay que tener en cuenta que aunque fue instigado por unos obispos que lo odiaban, aquello era una cuestión personal, fue un tribunal secular, que lo mató. De hecho, el Papa, que había en ese momento, estaba en contra de esa ejecución y otros muchos obispos protestaron. Pero esa fue la primera muerte por lo que era herejía. Esa fue la primera muerte y, como sabemos tristemente, fue la primera de muchas. Sí, desgraciadamente. Hace unos momentos estábamos hablando de los gnósticos, pero resulta que entre los gnósticos y mucho antes de los actuales neognósticos surgieron por lo menos un par de grupos que algunos dicen que recuperaban algo de este gnosticismo, pero ya muchísimo más mezclado con el cristianismo, que es por ejemplo el bogomilismo, que fue mayoritario en lo que ahora es Bosnia antes que se convirtiera en el Islam, y también incluso el catarismo. El catarismo surge después. Surge después, eran los puros, ¿no? Los limpios, como los limpios, como se llaman, los de Cátara. O como lo que creo que hasta ahora algo leía que había en Cataluña, que por ahí también estuvieron, el camino de los buenos hombres, algo así le llamaban a una vía que ellos tenían.
O Sí, sea, digamos bueno, que de autoestima estaban bastante altos, al menos. sí, y tomaron ciertos elementos de los gnósticos, los cátaros. Eh, He dicho antes que tenían mujeres, pero tengo que aclarar que es cierto que las mujeres tenían un papel protagonista en alguna de las sectas gnósticas, pero en otras eran totalmente repudiadas. ¿Por qué? Porque el gnosticismo consideraba la materia como algo malvado y muchas de estas sectas, pues por supuesto, lo que es la reproducción, que tiene que ver con la materia, la veían mal. Por lo tanto, a la mujer, que era la fuente de esa reproducción, porque al fin y al cabo es aquella que es capaz de dar la vida, pues la consideraban como el objeto más maligno que uno puede imaginarse. Y le digo bien, objeto, porque existen algunas de las fuentes que las tratan como, como si fuese un objeto del mal. O sea, a las mujeres, que nadie se crea que el gnosticismo era feminista ni nada por el estilo. Quitando los valentinianos y alguna secta más del principio, el resto, para nada. Voy a aclarar una cosa ya que me acabo de acordar. Del Evangelio de María Magdalena, se hizo muy popular por el Código da Vinci, de toda esta escena de que Jesús besa a María y entonces dicen que la besaba en la boca y que era su esposa, etcétera, etcétera. Vale, primero hay que aclarar que los documentos que tenemos no dicen en ningún momento que la bese en la boca, dice que la besa, sin más. Y que ella era la que entendía todo eso, pero hay que aclarar dos puntos muy importantes. Uno de ellos, María siempre se refiere a él como maestro. Hay que dejarlo muy claro, en ningún momento dice que lo trate como un esposo ni nada por el estilo. Pero es que si la gente siempre se queda con esa frase, y es lo que hemos dicho antes de sacar las cosas de contexto, lo del beso. En ese mismo documento gnóstico, al principio, mucho antes, como digo, es todo muy simbólico. En el gnosticismo no hay nada claro. Mientras que en el evangelio canónico las cosas, las parábolas y todo son realmente muy claras, es para gente sencilla. En el gnosticismo todo es con símbolos. Y en este mismo documento te dice que el conocimiento, que es al fin y al cabo lo que es la gnosis, conocimiento, se transmite besando. O sea, el mismo documento te está diciendo que el conocimiento se transmite besando. Y a María, que era la favorita, que ni siquiera se sabe que sea María Magdalena, podría ser María de Betania, podría ser cualquier otra, pero tradicionalmente se ha considerado que es María Magdalena. Al decir que la besa es porque era la que al final, en ese documento es la favorita. Es la única que llega a entenderlo y por eso le transmite el beso, le transmite el conocimiento. O sea, no es porque fuese su pareja. Simplemente hay que leerse el documento completo y no sacarlo de contexto. No, y además hay que leerlo un poco con los ojos de esos tiempos. Sí, no como ahora que todos lo sexualizan y dicen un beso, uy, le tenía ganas, se enamoró de ella, era la novia. Sí, o cuando... O bueno, hay incluso por ahí hay una denominación evangélica que tiene la Biblia gay, que han sacado, sí. Cada vez que se habla de amor, ellos lo consideran algo sexual. Entonces allí son todos gays, allí cada vez que se dice, y el discípulo amado, pues era obviamente el amante de Jesús y cosas por el estilo. O sea, cuando dice yo os he amado, pues se imaginan que Jesús y los apóstoles hacían orgías homosexuales, y no es broma, es que lo consideran así. Jesús sacramentado, nunca mejor dicho. De hecho está la Biblia gay, que allí todo lo ven desde un punto de vista sexualizado y hacen mutilaciones de la Biblia, hacen unas barbaridades, pero existe, también está la Biblia feminista. La Biblia feminista que eso lo cambia todo. La Biblia feminista es coger un documento, corto aquí, pego allá, cambio lo que quiero. Y lenguaje inclusive. Así es. Oye, en la Biblia feminista todavía no, seguramente sacarán una edición pronto que tendrá lenguaje inclusivo, le meterán más cosas, seguro. Así es, los discípulos y las discípulas, los apóstoles y las apóstolas, las y los, exacto. Sí, porque apóstoles ya están con la E, o sea que tienen que hacerle algo, o apóstoles con X o algo harán. Exacto, los y las. No, antes era los y las, ahora es las y los, Dios mío. Bueno. Pero ya que hemos entrado en la Biblia, ¿no? Oremos, como digo. Para ti, ¿cuál sería la mejor Biblia actualmente? ¿No? Porque la mayoría tenemos, al menos aquí en mi país, por influencia evangélica, a nuestra, por ejemplo, Reina Valera, o la católica más común aquí es la famosa latinoamericana, que he escuchado que muchos dicen esa es terrible por Jesús. Pero bueno, la Reina Valera es bastante agradable de leer. De las que se venden normalmente, la Reina Valera yo creo que es la menos mala. La Reina Valera
pero de Del las 60. antiguas. No, del 60 o incluso la anterior, que no me acuerdo cuándo era. Ujú. Esa, lo que pasa es que ninguna es del todo buena. Yo, personalmente, para el Nuevo Testamento, me quedo con la Biblia interlineal griego-español de César Vidal. Por Sin Cristo, duda, ¿dónde la venden mejor eso? de todas. ¿Cómo Por se internet la puede? venden, creo. Yo la tengo ahí. Yo la estoy viendo ahora mismo. Si quieres, un momentito. Espera, la cámara me está fallando. Sí, lo bueno es que la mayoría lo van a escuchar por radio, así que a ellos Ah, no les bueno, va a no, fallar no la lo puedo cámara por enseñar. demás. Bueno, da igual. Es la línea interlineal griego-español de César Vidal Manzanares. César Vidal Eh, no es un cristiano protestante evangélico, creo. sí, es protestante, pero el trabajo que ha hecho es extraordinario. Él ha cogido el texto, digamos, el documento más antiguo y es y mayoritario, y es el que ha traducido. O sea, es el más fiable, dentro de las posibilidades más fiables, pero la cuestión es que al ser griego interlineal, palabra a palabra, él por un lado te pone una versión y después te lo pone palabra a palabra, por lo cual tú puedes construirte tu propia interpretación. O sea, tú puedes coger las palabras con el significado que tienen y tú creas la frase como tú veas mejor para tú entenderla mejor. Lo cual es lo mejor que uno puede encontrar. Y para el Antiguo Testamento hay una en online que es busca Biblia interlineal hebreo-español. Y creo que es no sé si es judía o una página judía o algo así, y es exactamente lo mismo. Te vas a encontrar, pues, el Antiguo Testamento en hebreo y palabra a palabra traducido al español. Es cierto que existen algunas palabras que pueden tener varios significados y ahí solo te dan uno. Eso es cierto, pero aún así es lo mejor que vas a poder encontrar. ¿Por qué? Porque lo creas tú, o sea, tú creas tu propia versión más fiel. ¿Por qué? Porque es que te encuentras versiones, por ejemplo, Dios habla hoy, o la versión popular, que son un desastre. O sea, Sí. es que desde el siglo XIX ha habido ahí una mutilación de las escrituras que es brutal. Ahí cogieron a Huarcos y hicieron... Es que hay que entender que están los cristianos, la mayor parte de los cristianos están ahora mismo usando Biblias que la hicieron gente que no era cristiana y ni siquiera era creyente. Y han hecho mutilaciones brutales para reducir lo que es la divinidad. O sea, eso habría que tratarlo quizá en un programa exclusivamente, porque muchas de estas mutilaciones están dirigidas exclusivamente para hacer que parezca como todo como más mundano. Y es una tergiversación de lo que es la escritura más original, que ahí tengo que repetir que sobre todo el Nuevo Testamento no es la palabra de Jesús, es la palabra de los apóstoles o de los evangelistas, mejor dicho, de aquellos que después escribieron los restos de documentos, como la carta de Pablo, las cartas de Pablo, la de Pedro, la de Santiago, el hermano de Jesús, etcétera. O sea, no es la palabra de Jesús, porque Jesús no dejó nada por escrito. Aquellos que crean en el libro Durantia, pues sí pueden tener algo más exacto, pero eso es obviamente para aquellos que crean en el libro Durantia. Para aquellos que no creen y creen más en la palabra de la Biblia, pues deben entender que esta es quizá la mayor aproximación de lo que recordaban los seguidores cuando lo escribieron años después. Algunos también recomiendan, de hecho la debes conocer, la famosa Biblia, por ejemplo, la Nácar Colunga o la de Jerusalén, no sé. La de Jerusalén, la Nácar Colunga no la conozco, la Jerusalén, de hecho tengo ahí una copia. De hecho, ahí tengo, del Nuevo Testamento tengo, aparte de la de César Vidal, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 Nuevos Testamentos distintos. Tengo ahí una que es una que me dieron unos evangélicos hace poco, que es muy interesante, que no llego a leer el nombre. Bueno, la mayoría de evangélicos generalmente lo que utilizan es la Reina Valera. No, pero esta es... Un momentito, dame un segundo que la voy a coger. Te doy un segundo. Merece la pena, dame un segundito. Alejandro, vamos a ver. Bueno, aquí estamos en Misterios al Atardecer. Hemos empezado hablando del libro, de la saga de libros Amal y Venta de Alejandro Merino, y ahora él se ha ido a buscar una Biblia para darnos el nombre, porque ese era el tema en realidad, hablar de el cristianismo en sus inicios. Aquí estoy de nuevo. Llegó. A ver. Yo te digo, es una versión muy nueva, que ha hecho pues una denominación que se llama versión recobro. Es una versión bastante interesante, la verdad. Por lo que he podido leer, no le he hecho una revisión exhaustiva para saber si han hecho cambios o no, pero tiene muchísimos comentarios. De hecho,
tiene más escrito de comentarios a la Biblia que lo que es lo propio escrito de la Biblia. Sí. Por eso es tan gordo, a pesar de que es el Nuevo Testamento, es letra minúscula y papel Biblia. ¿Por qué? Porque tiene muchos más comentarios que sirven pues para ver cómo está esta denominación, los pensamientos de los que lo han escrito esto. Mira, acá nunca la he visto. Acá me recuerdo que repartían unas gratuitas que ahora ya no las reparten, pero por ahí Pues tengo esto algunos está muy bien. Yo, de hecho, estuve, me invitaron a un encuentro. Yo estuve allí, estuve haciendo preguntas, eso. No es que no se me pasa por la cabeza hacerme evangélico, pero siempre, igual que... ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué? Es una experiencia tan bonita. Sí. No va conmigo. Yo tengo mi fe ya muy clara y la que voy a tener el resto de mi vida. Pero vamos, que es realmente, siempre me gusta hablar con unos y con otros y saber los pensamientos de unos. Y esta, que aquellos que lo escuchan en la radio no lo pueden ver, fijaos el pedazo de libro. El pedazo de libro. Este es el de Servidor, que es, ¿ves? Aquí te viene del Reina Valera y aquí griego y español, palabra a palabra. O sea, esto es lo mejor que hay en el Nuevo Testamento, sin ninguna duda. Y esta, como digo, es la última que tengo, que es la versión Recobro. Que me parece bastante interesante, sobre todo por los comentarios que hay, porque siempre es bueno ver más o menos las interpretaciones que le dan unos a otros. A mí me hace mucha gracia en las versiones de la Biblia católica, por ejemplo, en la versión popular, me parece que una de ellas, cuando te dicen y los hermanos de Jesús, y te ponen el simbolito, ves abajo, sí. Donde pone hermanos, no es hermano. Que en ese tiempo se les decía a los primos, a los parientes de la familia extensa. Sí, ese es súper clásico. Y te pone que José, entonces, después de tener a Jesús y todo eso, conoció a María. Te ponen ese momento y te dice, aquí conocer no es como el conocer de todas las demás partes de la Biblia. Aquí es que se hicieron más amigos, no penséis mal. Claro. Porque él era José, como digo yo siempre, su castísimo esposo. Su castísimo esposo. Sí, eso es para mantener la virginidad perpetua de María, que realmente es una cosa muy tardía. No, yo siempre que hablo con buenas amistades que son católicos, yo les digo, bueno, o sea, yo te acepto que María puede haber sido virgen, porque es lo que dice, pero te está hablando que María fue virgen supuestamente al momento de previo a la concepción de Jesús. No te está hablando de que si después lo fue, no hay una cuestión explícita, pero obviamente es un dogma, como bien dices, de la Iglesia y de la Iglesia Católica, la que lo ha puesto ahí. Ya que hemos hablado de lo mejor, pasemos al otro extremo. ¿Cuál sería, no digamos peor, que suena feo, la no tan recomendable o la de las que yo de tu punto de vista? La de sociedades bíblicas. La Biblia de sociedades bíblicas, eso es lo más modificado, lo más manipulado. Hemos topado con las Sociedades Bíblicas Unidas, que es tan prestigiosa. Creo que la Argentina tiene su propia versión que es mejor, por lo que he oído por ahí. Pero el resto, eso es lo peor de lo peor. ¿Pero qué tiene? ¿Qué les has encontrado? ¿Quitando cuál? Ahora vamos a ver si coincidimos. Quitando la Biblia feminista y la Biblia gay, por supuesto. Yo pensé que ibas a decir la de los testigos de Jehová, que... Esa también tiene mucha manipulación, la de los testigos de Jehová tiene muchísima manipulación. De esa no tengo ninguna, pero he leído sobre ellos, sobre los cambios que le han hecho y todo. No, yo he leído... Tengo 2 libros del Mormón. Yo también tengo por ahí. Que es algo espectacular de leer, es muy interesante de leer, pero... Los nefitas, los lamanitas... Sí, cuando... Todo eso en América es extraordinario. La imaginación. John Smith, sí. Brutal, sobre todo cuando él había descifrado estas tablas egipcias. Con el Urim y el Tumim, ahí y en egipcio modificado o algo así decía él. Sí, claro, él pensaba que nunca se iban a traducir los jeroglíficos egipcios, entonces claro, se marcó esa historia y quedó muy mal. La cuestión es que, a pesar de todos los errores y eso, que el mormonismo siga. Es algo realmente curioso, a pesar de que y crece. Es cierto que está en un ambiente muy favorable. Es una secta, una creencia que en un ambiente desfavorable habría desaparecido hace ya muchísimo. Pero
les dejan tranquilos, les dejan ser, obviamente están en un círculo cerrado en el que no se van a enterar de lo que hay ahí fuera, ni de estos errores, ellos no se van a enterar jamás, porque los que mandan allí sí lo saben, pero se lo callan, obviamente se cuidan mucho de contárselo al resto, y por eso sobreviven. Pero en un ambiente hostil, los mormones no habrían, sería una secta, una decisión que no habría sobrevivido prácticamente. Sí, a mí me sorprende porque ellos siguen al cristianismo más ortodoxo en el sentido, por ejemplo, el cristianismo se expande en Corea del Sur, ya va rumbo a ser la religión mayoritaria, esto se pone bonito, y también ahí crece el mormonismo. Me entero que tienen un montón de gente en Corea del Sur, o en Japón, donde también el cristianismo crece lento, pero va bien, o en los países africanos, donde también el cristianismo va creciendo bastante bien, y los mormones también se instalan ahí, y le dicen, espera, te faltó la segunda parte de la historia, porque Jesús también se fue a América, tuvo sus 12 apóstoles, tuvo los nefitas, los lamanitas, y no tomes café ni té porque te puede ser pecado. Entonces... Lo cual no tiene sentido con lo de que no es, con la enseñanza de que no hay nada que no puedas comer realmente, que no es lo que entra en tu boca, sino lo que sale de ella. O sea, es que eso pasa también con los judaizantes. Ahora te encuentras a Ricardo Valdés, que se pasa a llamar Samuel Cohen, no sé qué, se deja una barba así, los ves con tira de buzones y empiezan a decir que ellos solo comen comida kosher, van con su kipá. Lo que a mí más me pone así, me palpita en las sienes, que es cuando dejan de llamarlo Jesús y le dicen Yeshua al-Mashiach o algo así. Bueno, yo eso no lo veo mal, al fin y al cabo realmente es su nombre. Yo eso no lo veo mal. Yo también, de hecho, digo muchas veces Yeshua, porque es su nombre real. Jesús es... Sí, yo lo digo muchas veces. Pero esto, por ejemplo, cuando se ponen a orar, empiezan ahí con los movimientos jalisíacos, que es una cosa del siglo XVII. Vamos a ver, si quieres, ellos van como que es lo original. A ver, lo original no es eso. Igual que la kipá. La kipá en los tiempos de Jesús no se usaba. De hecho, la kipá, cuando los judíos ya fueron expulsados de España, era cuando se estaba empezando a usar y lo usaban solo unos poquitos. O sea, es una cosa reciente, la kipá. Sin embargo, de hecho, ahí, no sé, me acuerdo mismo en qué parte del Nuevo Testamento hay alguna mención de cuando entraban se descubrían. O sea, no se tapaban, sino todo lo contrario, se descubrían la cabeza. O sea, es absurdo. O sea, el judicial de esa manera es absurdo. Eso a mí me deja pensando en algo. Lo comentaba con un amigo de Puerto Rico, que él es tradicionalista y todo el tema. También se llama Fernando, ha estado en algunos programas de Misterios al Atardecer y de Misterio Infinito, pero en YouTube. Y yo le comentaba cómo estaba haciendo mi regular paseo por iglesias católicas, ¿no? Y de pronto me topo que con estos tiempos de pandemia que hay, ¿no? En la entrada hay unos nuevos requisitos. Antes yo entraba, me sentaba, miraba al Cristo, hacía una oración, me retiraba. Ahora te toman la temperatura, normal, bueno, pero tienes que ponerte al menos aquí protector facial, doble mascarilla. Y yo decía, pero en la Biblia dice que se descubrían en el templo. Y en la cultura tradicional también se dice que cuando tú entras a un lugar santo como una iglesia, te quitas el sombrero o la gorra y te muestras. Sí. No es que te pones algo, no sé, me parece antirritualístico, por más que puedan decir que está bien de acuerdo al contexto actual, por bla, ¿no? Eso hablando por ejemplo, de lo que hemos dicho de las sectas que según el contexto pueden triunfar o pueden desaparecer, nos encontramos con algunas, como por la de Marción, otras que hemos mencionado, que desaparecieron en un contexto, digamos, en contra. Otros, como el mandeísmo, que hemos dicho que se apartaron de todos los problemas y han sobrevivido hasta hoy en día, hasta que el ISIS y la guerrera casi ha acabado con ellos, pero han seguido hasta hoy en día. Después nos encontramos con los maniqueos, de Mani. A mí siempre me ha gustado mucho ese nombre, Mani. Que ellos se vieron en un contexto favorable, porque se fueron a zonas, al igual que los mandeos, que no iban a molestarles. Esto llegaron hasta China, ¿no? Yo me quedé sorprendido porque tanto historianos como maniqueos. Y estuvieron, los maniqueos duraron hasta el siglo XVII. Pero lo curioso del maniqueo es por qué desaparecieron. Obviamente tuvieron algún episodio de persecución, de destrucción, pero en general, ¿por qué desapareció esa secta o esa rama? Pues desaparecieron ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos tenían este concepto de que toda la materia es mala
Y entonces ellos, lo que eran sacerdotes, lo que eran religiosos, eran célibes. Tenían que ser célibes. Pero es que recomendaban a los demás no tener hijos. A sus seguidores les recomendaban no tener hijos. Entonces era imposible que creciesen, aunque hiciesen proselitismo y creciesen en número. Llegó un momento cuando tenían más dificultades que en cuanto hay una estabilidad, decrecían porque no tenían prácticamente hijos. Al no tener hijos, obviamente, no podían crecer. Y así desaparecieron. Desaparecieron porque tuvieron un proceso de autodestrucción por el paso del tiempo. Al no tener hijos, pues, obviamente no se reproducían. Llegó un momento en que no pudieron, se encontraron en un territorio rodeado de gente que no consiguieron convencer a más de los que se les morían y acabaron desaparecieron por eso. ¿Qué tal drama? Hubo persecuciones, pero en generales desaparecieron por eso, por su propia concepción del mundo. ¿Qué tal drama y qué sonoramente actual se percibe respecto a ciertas corrientes actuales antinatalistas, ¿no? Pero exacto. sí, y sobre todo yo leí, estaba en inglés, pero por ahí tú sabes las traducciones de internet y algo de lo que puedo saber yo de ese idioma germánico, y que decían cómo había terminado el último templo de Mani que estaba inactivo en China, y ahí decían que hasta ahora existe el templo, hasta ahora hay gente que lo visita, pero ya no son maniqueos, sino que han perdido totalmente la noción de quién es ese señor que está ahí, y lo tratan como un Buda. Es el Buda local, y se ha vuelto un templo budista porque normal, sí. O sea, el maniqueísmo terminó totalmente desaparecido. O sea, sí, desapareció. Duró hasta el siglo XVII. Que ahora quizá haya alguno que diga que es un nuevo maniqueo, puede ser, pero vamos, lo que es eso, sí, duró muchísimo porque se apartó, ¿no? Se quitó de la zona esta, se hicieron un proselitismo grande, entonces se extendieron mucho, o la verdad es que se extendieron mucho, pero su propia idiosincrasia hizo que acabasen desapareciendo, en cuanto tuvieron dificultades para seguir expandiéndose. Terrible, como con qué hemos terminado, ¿no? Nos ha faltado hablar de muchas otras cosas, quizá, por ejemplo, ya que tocamos en un momento a los evangelios apócrifos, yo también aquí he hablado antes de un evangelio apócrifo que a mí me fascina, que es el de Nicodemo, donde hablan del descenso de Jesús a los infiernos y de Carino y Leucio que vuelven de la muerte. Eso es muy... Ese tipo de evangelio corresponde a otra rama de los evangelios apócrifos. Por un lado están los gnósticos y por otro lado tenemos los documentos apócrifos que se consideran apócrifos, que realmente no tienen esta ideología o esta filosofía, sino que corresponde a rellenar huecos que no estaban en los documentos originales. Tenemos documentos que hablan de los Reyes Magos, de los abuelos de Jesús. O sea, son documentos que son apócrifos porque realmente la mayoría son absurdos o son muy posteriores y le pasan exactamente lo mismo que a los gnósticos, que no tienen elementos que demuestren que sean auténticos. O sea, en cuanto los analizas, te das cuenta que no es un ambiente judío, sino como griego o romano. Algunos tienen, como el de los Reyes Magos es algo brutal. Ahí van con ejércitos y todo. y muchísimos regalos. Con los regalos que le hacen ahí tienen que haber sido millonarios y... Oye, ¿tú qué opinas de que hablamos de los Reyes Magos y que ya faltan, creo que 13 o 12 semanas para Navidad o menos, lo cual me tiene realmente espantado por lo rápido que se ha pasado este año tan extraño, para la redundancia fonética? ¿Tú qué opinas de que algunos dicen que hay nombres que pueden haber pervivido, nombres verdaderos de personajes de aquellos tiempos, pero en la tradición popular, ¿no? Por ejemplo, dicen que Melkom, Belsázar, Belahazar, algo así, realmente fueron sus nombres, pero que pervivieron de esas maneras fuera de la Biblia y que no han llegado a nosotros ya. A ver, la los nombres de los padres de María, los nombres la tradición oral no hay que tampoco subvalorarla. Es cierto que tiene menos fiabilidad que una escrita de los primeros tiempos, pero en muchas ocasiones se ha demostrado que es real, que funciona. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los Vedas. Los Vedas, durante un milenio o más de un milenio, se transmitieron oralmente y con unas normas memotécnicas que usaban los brahmanes, y analizabas un Veda en una parte de la India, del sur de la India,
perdida de la mano de Dios, y otro en el norte de la India, y es el mismo, y era el mismo Veda. O sea, ¿por qué? Porque tenían unas normas mnemotécnicas que hacían que lo memorizasen las familias de la manera, lo memorizasen de forma perfecta. Por tanto, fue una tradición oral que lo mantuvo perfecta. Dentro de lo que es la casta sacerdotal de cualquier religión, siempre cabe la posibilidad que aparte de los escritos, exista una tradición oral que se haya llevado. Por ejemplo, el Talmud empezó a escribirse en el siglo III. Y sin embargo, buena parte de los dichos que aparecen allí son de rabinos del siglo I, del siglo I antes de Cristo, por ejemplo. De ahí tenemos muchísima información y nadie, absolutamente, prácticamente ningún historiador duda que es correcto. ¿Por qué? Porque siguió una tradición oral dentro del propio sacerdocio de los judíos. Uh-huh. O sea, existe, del Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos que sí, que los documentos quizás se pasaron a limpio tal como los conocemos en el siglo V, siglo VI antes de Cristo. Eso es posible, pero existe mucha de esa información que obviamente es muy anterior. Tenemos ciertas normativas, por ejemplo, del siglo III, del milenio 3 antes de Cristo. Por ejemplo, cuando Abraham, el juramento que le dice a este otro personaje que le ponga la mano al lado del muslo, uh-huh. Eso aparece en documentos sumerios. O sea, esa cosa tan concreta, o cuando Sara no puede tener hijos y le ofrece a la esclava tener sus hijos, como si fuesen suyos. Eso también viene recogido en las leyes sumerias. Y eso es información que es correcta, obviamente, que ha sido transmitido oralmente durante más de un milenio y medio, hasta que realmente fue escrita por los sacerdotes y escribas en el siglo VI antes de Cristo, que fue ya realmente cuando se formó el Antiguo Testamento, pero mucha de esa información podía venir y también muchos vendrían escritos porque posiblemente fueron destruidos con el paso del tiempo, no nos ha llegado nada, pero buena parte de los libros de lo que el Pentateuco, de lo que se atribuye a Moisés, pues es muy posible que fuese realmente escrito por Moisés. O sea, no hay por qué negarlo, porque existe buena información, tiene información histórica que se puede revelar, y muchas de esas informaciones que hablan de ciudades y eso se han ido descubriendo después a esas ciudades a través de la arqueología. De hecho, incluso algunos pueblos como los hititas y esos que solo aparecían en la Biblia, los más escépticos, los más críticos decían que esos pueblos no existían y se han descubierto que sí existían. Por lo tanto, buena parte de esa información que fue en parte oral y en parte escrita, porque había gente que durante mucho tiempo ha defendido de que los hebreos que no existía la escritura en aquella época. Eso es absurdo. Los egipcios tenían escritura y Moisés había estado en Egipto o era egipcio. O sea que es absurdo decir que no había escritura en esa época. Aparte de que ya se ha descubierto escrituras pre-hebreicas, etcétera. Pero bueno, como digo, sí podía estar escrito en distintos documentos, a lo mejor menos duraderos, a lo mejor hojas de palmera, algo así como le pasó a los primeros, digamos, escritos del Corán, y que quizá por eso no durasen, pero fueron transmitiéndose de un modo u otro hasta que se compiló y quizá adornó ya durante el siglo de Babilonia, que sería posiblemente cuando se llegaron a escribir. Pero en el caso, hay ciertos datos, como te digo, en este caso, mucho más sencillos que lo que tú has mencionado, que podrían ser reales. Podrían ser, o sea, no podemos garantizarlo, pero tampoco se pueden descartar. Si quieres, emplázame, yo me autoinvito a que hablemos de los Reyes Magos, si quieres, más cerca de Navidad. Hacer un vídeo de los Reyes Magos, porque yo tengo un vídeo en mi canal, o sea, podemos tratarlo en profundidad el tema. Sí, vi ese vídeo hace buen tiempo, porque es un vídeo también de hace ya hace varios años ya, sí. Hace bastantes lunas atrás, pero sí, lo voy a volver a ver. Y de hecho, claro que estás invitado, siempre estás invitado tanto a Misterios al Atardecer como a Misterio Infinito Perú, sobre todo ahora que ya se acortan las distancias horarias que juegan tanto en contra entre Perú y España, porque tengo entendido que a fines de octubre ya están pasando al horario común, o sea, ya no son 5 horas. No tengo muy claro cuándo, pero sí, ya se estuvieron diciendo durante un tiempo que no lo iban a hacer, porque realmente a quien favorece es a las compañías eléctricas, pero obviamente al final lo hacen. Los políticos al final siempre tiran para la empresa y no para el pueblo.
Sí, así es, y en todos los tiempos con variantes ha sido, y siempre tiran más para donde está el dinero que para donde están los que requieren ese dinero en realidad, ese servicio. O bueno, Alejandro, muchas gracias por haber estado el día de hoy, no sé si quieres agregar algo más o No, pues yo nos creo vamos. que hemos hablado de mucho, hemos desvariado como nos pasa siempre, que empezamos a hablar y desvariamos un montón. Pero bueno, yo creo que hemos dado muchísima información, espero que la gente se haya entretenido, que haya aprendido cosas nuevas. Que nos disculpen si ha habido un pequeño error de alguna cosa, porque al fin y al cabo esto no es un vídeo preparado, esto es una conversación, un diálogo, y siempre puede haber quizá un pequeño error, algún pequeño lapsus, pero vamos, yo creo que en líneas generales todo lo que hemos dicho es correcto. Y Todo ha espero sido que hecho de buena fe, siempre, así que si siempre. cometimos algún error lo hacemos en buena compañía con Sí, todos cuando se nosotros. tratan muchos nombres y cosas de esas es normal que alguna vez a lo mejor hemos dicho, yo qué sé, mencionado a alguien que era de otra secta o me he equivocado con el nombre de alguna secta, es posible, puede pasar. Así es, exacto. Bueno, Alejandro, y nada, simplemente volver a invitar a que pues adquieran tu libro Amal y Venta el Don, de lo cual hablamos hace un rato atrás al inicio del programa, y pues si quieren volver a escucharlo, verlo, no sé, pues pueden entrar a Misterio Infinito Perú, que es mi canal de YouTube, donde todos los programas que se pasan primero por la radio, de ahí se cuelgan eh, en YouTube, ¿no? Ya para que queden, para quien quiera revisarlos más adelante si le apetece. Gracias, Alejandro, y también que pasen por tu canal, que es el Árbol Rojo EAR, y donde siempre estás subiendo cosas que a veces son tan, pero tan interesantes, tan, pero tan sabrosas y sobre todo importantes, que hasta la plataforma de YouTube te lo vuela, te lo quita, porque dice, esto es demasiado importante para que esté en YouTube. Sí, ahora ya me han quitado 3 vídeos a lo largo de la historia del canal. Ya, Ahora mismo tengo un strike activo que tengo que tener más cuidado. Por sí, eso, sí, sí. durante unos meses voy a ser más precavido, no voy a tocar temas conflictivos. Uh-huh. De todo modo, tengo muchísimo material que subir, que es más normal. Así que voy a portarme bien durante unos meses y dentro de unos meses volver a tocar temas polémicos. Exactamente. Y nada, entonces ya nos veremos en un siguiente programa para hablar de los Reyes Magos y de tantas cosas navideñas, ¿no? No vamos a hablar del reino Rodolfo ni de tonterías por el estilo, sino de personajes Oh, serios como los tres Reyes ¿por Magos. qué no? Es Dios Rodolfo. mío. Bueno, ya, también puede ser. Gracias, Alejandro. ¿Por qué? Podemos hablar de dónde ha salido eso. Sí, bueno, ya, no sé. Puede ser, claro que sí. ¿Por qué no? Entonces, ¿Por qué no? De Santa Claus, de San Nicolás, como quieras ese llamarlo sí, San también. Nicolás el que le metió la cachetada a Arrio para porque no los Es no una soportaba. leyenda, sí. Sí, Bueno, la leyenda. realmente Nicolás de Mira estuvo en el concilio de Nicea. O sea, podría ser real, quién sabe. O sea que Pero Arrio fue el primero al que le dio un regalo, pero no no fue puede ser. precisamente Puede ser. tremendo. Puede ser, pero sí es cierto que coincidieron en ese concilio, ambos. Bueno, me imagino que no habrá estado feliz por lo que no habrá dicho Era, jo, 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 por lo que Arrio iba diciendo, ¿no? era el asistente 115, según una de las listas. Interesante. Mm. Gracias, Alejandro. Nos vemos en un siguiente programa más navideño y esperemos que tanto o incluso más interesante que este, que de por sí ha estado muy bueno. Gracias, nos estamos viendo. Vale, hasta luego. Chao. Saludos también a todos, hemos terminado en Misterios al Atardecer, así que nos vemos en un siguiente programa, ustedes ya saben, viernes 6:30, sábado 7 de la noche en Los Andes 99.5 y después en Misterio Infinito Perú en YouTube. Chao y vayan con Dios. Nos vemos.